Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
María Magdalena es la primera en creer y la primera en transmitir esa experiencia y a la vez, como si fuese una consecuencia lógica, es la primera en no ser creída. ¿Cómo confiar en una mujer? La Iglesia tendrá que seguir creciendo y madurando para contestar hoy también esta misma pregunta. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos y nos trae nueva vida, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía en este día, nos ponemos en sus manos, nos reconocemos faltos de su misericordia y de su amor, y le pedimos perdón. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre poderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Hijo único Jesucristo,
pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú eres santo, solo tú, Señor, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, que haces crecer el número de quienes creen en ti con la abundancia de tu gracia, mira con bondad a tus elegidos y reviste de feliz inmortalidad a los que han renacido por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada, porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Entonces le ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Por qué no podemos negar que han realizado un signo bien patente que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén? A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan le respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuenan las carpas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La mano del Señor hace proezas. La mano del Señor es sublime. La mano del Señor hace proezas. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte.
Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando lo oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya en este sábado casi concluyendo esta octava. Mañana, domingo, concluiremos, como si fuese un solo día, decíamos, toda esta semana, la explosión de la resurrección. Pero en este camino de resurrección, queridos hermanos, es importante que hagamos el camino de la fe, el creer, el adherirnos a nuestro Señor Jesucristo, adherirnos al resucitado. Esta es la fe verdaderamente de la iglesia, esta es la fe de la comunidad. Ñandeko upear la ñambojasajina, añandeko upear en la yagüerovias, y por eso entonces nos ponemos en el seguimiento, en el camino de Jesucristo, porque Cristo resucitó, como dice esa hermosa música, porque Cristo resucitó. Upea la ñanemongueajina, la upea ñanena ñantendeino, entonces ugroitejina. Nuestra vida cristiana se dirige, se fundamenta, lo esencial, la piedra angular, queridos hermanos, entonces es justamente Jesucristo, y más aún, Jesucristo que murió y que resucitó de entre los muertos. Ahí está. Padeció, murió y resucitó, el tríodo pascual que hemos celebrado en estos días. Entonces, aquí se nos presenta, queridos hermanos, sin embargo, lo opuesto. San Marcos, esta partecita que va del capítulo 16 al 8, ahí termina, en realidad en el versículo 8 del capítulo 16, termina el Evangelio de San Marcos. Lo que viene a continuación, lo que nosotros hoy hemos leído desde el versículo 9, es un agregado posterior. Esta es una glosa, se dice, ¿verdad?, a la terminación, a la conclusión, porque opareingo el Evangelio de San Marcos, si uno lo lee bien. Pero dentro de la teología de San Marcos está muy bien, porque justamente Marcos lo que estaba recalcando era la incredulidad de muchos que venían y se preguntaban y decían: pero pico el año de Mesías, pero ese pico es entonces que terminó en el fracaso, que terminó en la cruz, terminó en el patíbulo, pico el año de Mesías. Y entonces quedaban, ¿verdad?, en la duda y no creían directamente.
Ante esta incredulidad es que San Marcos les está explicando y les está mostrando a través de este evangelio cómo uno tiene que dar ese paso y qué es lo que tiene que entender. Cómo hay que entender la vida de Cristo, la vida de Jesús, del ungido, del Mesías. ¿En qué consistía su mesianismo entonces? Y también para muchos de nosotros, ¿verdad? Lastimosamente, Cristo está muerto. ¿Por qué? Y porque no nos estamos adhiriendo a Jesucristo. No adherirse a Jesucristo quiere decir dayarekoi, peñandere kobepe, peñande yara o yerure haisha. Es decir, no vivimos los mandamientos del Señor. No vivimos la propuesta del Señor. Nosotros decimos que somos cristianos simplemente porque nos bautizamos. Pero después, si te he visto, no me acuerdo. Dayajaila tupaope, dañañe confesai, y así muchas otras cosas, queridos hermanos, no vivimos los valores del Evangelio, ñande pocané, ñande yapú, ñande argel, y miles de cosas, ¿verdad? Que nosotros tenemos y sabemos mejor, cada uno sabe dónde le aprieta su zapato. Pero a veces dice la incredulidad. Pero incredulidad en el sentido de que el credo, la fe, significa adherirse. Quiere decir que yo estoy, el creer, el amén, viene del amén, del hebreo, que quiere decir, pero aquí te muestra que hay una incredulidad total. Es decir, no hay una adhesión total. Y esto nos puede pasar y nos pasa. Yo les puedo decir que en nuestra sociedad, lastimosamente, estamos muy viciados. Tenemos que comenzar a purificar nuestro pensamiento, queridos hermanos, si queremos vivir auténticamente la vida del cristiano. Hay muchos antivalores que tenemos que comenzar a plumurear. Ya ñemboazape plumero, ñemboazá, pehuitimbo, terapet tuyu, y ya huerecoa, ñenderejea lleva, ya yahuana, ñeñimomotiana. Porque hay muchas cosas que nos desfiguran el rostro. Hay muchas cosas entonces, queridos hermanos, que no muestran lo que verdaderamente nosotros decimos ser. No muestran por nuestras obras, por nuestra forma de ser. Y justamente dice, Jesús que había resucitado a la mañana, todo bien, apareció prima Magdalena, muy bien, modelo y ejemplo de esta mujer que sin embargo, fíjense que era una mujer. Dice luego, de quien había echado 7 demonios. Ya te pone ya entonces como un contrapeso a una mujer que se sintió perdonada, que se sintió tocada por el Señor, y esta mujer sí que cree, porque dice, ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, con quien ella siempre había vivido, es decir, con su comunidad, que estaban afligidos y lloraban. Está muy bien, enterobetea lleva, ya ella, entonces ya lleporia juberecó, lleva, añañandú, peñandereco, pero ahora estamos afligidos, ñandenacé, lleva. Pero aquí viene la segunda partecita. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. ¿Se dan cuenta? No le creyeron. Nosotros tal vez ahora decimos, sí, yo creo en la resurrección, sí, yo creo. Y que venga alguien y te diga, nosotros vamos a decir, sí, abuelo, ya. Pero no es con eso, no es con decir nomás, yo creo. La lorito coge y ahí creo, ahí la lorito. Ahí la verdadera fe entonces, el creer, el adherirse en Jesucristo. Después dice, se mostró con otro aspecto a 2 de ellos. Ese es el famoso relato que hemos reflexionado sobre los 2 discípulos de Emaús, que tampoco le reconocieron, que iban caminando hacia un poblado. Y ellos fueron también a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. ¿Les llaman? Aquí entonces lo que Marcos está queriendo insistir, queridos hermanos, es cómo vivimos nuestra fe. O cómo nosotros entendemos esa adhesión a Jesucristo. ¿Qué clase de adhesión a Jesucristo? ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? Tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11. Otro entonces, ¿viste? Te está haciendo entonces como un resumen de las apariciones del resucitado mientras estaban comiendo. Y les reprochó, y también su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado.
Queridos hermanos, esto es muy importante y esencial porque tiene dos aspectos. Por una parte, los que hemos visto, lo que conocemos, lo que decimos que tenemos fe y que nos adherimos al Señor, tenemos que ser capaces de anunciar al resucitado. Ñamombe uana, pero para esa ñamombe utanda, hemos ahí la lata panana, ñañe en bareía, llevas allá, Jesús resucitó y Jesús esto y aquello. ¿Y por ahí? ¿Gato ella? Pero sobre todo el testimonio, la vida, el ejemplo. Cuando uno mira a una persona limpia, cándida, una persona que vive los valores del Evangelio, peñan de Icatula, peñan de Yara o poco ese, a peñan de Yara o ipe y con asopape, peñan de Yara o ipe y ñaputume, a hoy cuaponamba, ella va hoy coba en lleva. Y entonces, eso quiere decir, queridos hermanos, los que creen en el Señor y viven de acuerdo a los valores y principios del resucitado. Y luego al final, justamente por eso nos dice, queridos hermanos, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. ¿Cuál es esa buena noticia? La buena noticia de la resurrección, a toda la creación, porque la buena noticia de la resurrección es cambiar el mundo, cambiar la familia, cambiar el país. Entonces, tenemos que pensar, bateco vaina. ¿Será que somos resucitados entonces? ¿Será que somos gente tocada por Dios? Gente que ha sido así, verdaderamente con la fuerza del Espíritu, entonces tocada y levantada de su propia tumba y que ahora es resucitada. Bueno, es para reflexionar. Pidamos al Señor porque solamente así también nosotros vamos a poder poner en práctica lo que el Señor nos pide después al final. Vayan por todo el mundo, vayan entonces y anuncien la buena noticia a toda la creación de que yo estoy vivo. ¿Pero por qué yo estoy vivo? Porque tú estás vivo, porque tú llevas el mensaje de salvación, el mensaje del cambio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. Respondemos, Cristo el resucitado, escúchanos. Cristo el resucitado, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos, para que sean evangelizadores abiertos a responder a los nuevos desafíos que presentan las familias y de la sociedad, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por el párroco de nuestra comunidad, para que esté atento a los desafíos de las familias en este tiempo y responda desde la fe en Jesús resucitado, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por las familias de la comunidad parroquial, para que sepan manifestar su compromiso de bautizados y actúen como verdaderos seguidores de Cristo en este mundo, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por las autoridades, para que sepan captar las necesidades del pueblo y atiendan desde un cambio de estructuras, ayudando a promover las capacidades de los niños, jóvenes y adultos, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que salen de lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad.
Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales concédenos ser constantes en la acción de gracias para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa, con nuestro Obispo y todos los obispos, pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo
y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par. Eres mi mejor amigo, Jesús. Oración final. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos, que nos bendiga y nos proteja en este día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor.
bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ñande Yara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa
hijo se alejará del hogar. Una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.